Bueno, en realidad tendría que pensar varias cuestiones que tienen que ver con mi recorrido. Eran épocas difíciles. Yo empecé en la facultad en el año 70 y ya en el año 72 empecé a hacer cursos sobre lectura de Freud con Jorge Belinsky, que realmente fue un maestro, porque Jorge Belinsky hacíamos grupos de estudio de lectura de Freud, pero era de retorno a Freud, es decir, que no era el Freud cronológico que uno habitualmente estaba acostumbrado, o que mejor dicho era el modo en que se leía. Con Jorge era la articulación. Me acuerdo que trabajábamos el libro Introducción al Psicoanálisis, cada una de las conferencias, que nos llevaban muchísimo tiempo, pero digo, teníamos mucho compromiso y mucho interés en trabajar, porque la facultad no nos ofrecía eso. Eso fueron muchos años. Después hubo cambios en la facultad. Tengo el recuerdo, que les quiero nombrar, cuando rendí Psicología Clínica 1, que estaba Pura como docente y titular era Liliana Misraji. Fue muy gracioso porque cuando ella me pone la nota, creo que me había sacado 8, una cosa así, y puso la S sobresaliente, que se había equivocado. Dijo, bueno, fue un fallido, lo vamos a dejar así. Es decir, que ahí hubo una cuestión que tiene que ver con lo que implica una formación del inconsciente. Bueno, yo entonces me recibí en el año 75, que fue una recibida en marzo del 75, que fue como muy apresurada, porque ya los docentes queridos, Jorge Belinsky, Pura, ya Liliana, nos decían que no estaban más contratados. Es decir, que ya se avisoraba lo que se venía. No tanto como lo que después ocurrió, pero fue el año 75 fue un año muy difícil. Estaban las 3A funcionando y fue muy difícil. Y actuaban mucho en la facultad, digamos, muy difícil. Bueno, después, cuando yo me recibo con Clínica 2, me invitan a participar en el Instituto de la Familia, Beneverit, que se hacían psicoterapias breves. Ahí había varios analistas que hacían muchísimos años que estaban, pero de orientación kleiniana, y sobre todo con todo lo que tenía que ver con las terapias breves. Todo un grupo empezamos a ir al instituto a trabajar y a interrogar el tema de las terapias breves. Yo me acuerdo que estaba también Américo Vallejo, que iba, estaba Marta María Roberti, estaba Héctor Figoli, digamos, había muchos analistas con los cuales nosotros trabajamos y podíamos interrogar lo que implicaban las terapias breves. Eso en el año 75. Simultáneamente había un centro de estudios psicoanalíticos, CEP, que fue muy importante, muy importante. Era un centro de estudios de 4 años y donde se daba epistemología, teoría, técnica y clínica. Bueno, ahí daban clase Pura, Nora Alonso, Lidia Gómez, nuestra querida Lidia Gómez, que después se exiliaron a Barcelona y siguieron trabajando allá, no volvieron. Pero el tema es que el CEP, yo solamente pude participar del último año, porque ya después, en el año 76, se cerró. En el CEP podíamos entrar estudiantes del último año de la facultad, si no era solamente para quienes se querían formar como analistas. Yo diría más que nada que querían hacer su recorrido en el camino del psicoanálisis. Jorge Belinsky también daba, Ciarreta venía. Ahí también recuerdo que lo conoció a Isidoro Bej, que vino, la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Escuela Argentina, que este año cumplieron 50 años. En el año 74 fueron fundadas.
Y me acuerdo que Isidoro vino a desplegar lo que tenía que ver con la articulación de la significación del falo, que era dificilísimo para nosotros. Lacan era muy difícil, estaban los escritos, era el modo que nosotros teníamos de formarnos con los escritos. Y recuerdo que me quedó muy grabado que habló de, el título era "El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es". La verdad que fue una apertura, y un interrogante y un enigma que funcionó en relación al deseo de seguir trabajando y seguir formándonos. Bueno, después se cerró CEP, ahí hubo desbande, como les decía, pero nos empezamos a reunir en el Instituto de la Familia. Que bueno, que con toda la crítica que hacíamos, porque tenía muy mala prensa para los psicoanalistas, porque se trataba de psicoterapias breves. Entonces, como empezamos a interrogar, se produjo una apertura muy interesante y ya entraron Pura como supervisora. Me acuerdo Adelfa Josami. Adelfa Josami fue fundadora también de la escuela. Ahora está en Buenos Aires. Bueno, Lidia Gómez, todos funcionaban como supervisores, que para nosotros fue muy importante para la formación en ese tiempo que no era posible reunirse. Después, en el año 78, yo no sé si 77 o 78, se armaron grupos con gente que venía de la Escuela Federal de Buenos Aires. Recuerdo que yo estuve en un grupo donde venía Juan Carlos Cosentino, Javier Aramburu y Susana Amado, que trabajaban, ellos habían hecho la traducción del Seminario 1, y entonces venían a trabajar con este grupo ya Lacan Seminario 1. Eso para nosotros también fue re importante y una apertura a la enseñanza de Lacan más, digamos, más liviana, para decirlo de algún modo, que los escritos. No es tan así, digamos, porque si nosotros volvemos con el Seminario 1, realmente dice cosas muy importantes. Esto también es muy importante tener en cuenta, que en todo lo que tiene que ver con Lacan y con los seminarios, a diferencia de Freud, que escribía, digamos, Lacan en sus seminarios tenía una posición de interrogación, digamos, es decir, que eso permitía de algún modo que uno puede volver a hacer pliegues, digamos, de los seminarios posteriores a los seminarios anteriores, por ejemplo, el Seminario 1. Entonces, en ese contexto del año 78, se hacían también reuniones pensando en la posibilidad de fundar una escuela, una institución. Fue muy discutido, hasta que, discutido cuál es el modo, quiénes eran los que integraban. Había muchos analistas de Rosario que estaban ahí y que realmente apoyaron esta fundación. Hasta que, bueno, el 20 de marzo, reunidos en una sala, recuerdo, que nos había prestado el Colegio de Psicólogos, un 20 de marzo, finalmente se concluye con la fundación, pero además se trabaja el tema de cómo nombrarla. Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, Rosario. Me acuerdo que después fue muy discutido el guión, pero en ese momento fue así. Sigmund Freud, ¿por qué Sigmund Freud y no freudiana? Yo recuerdo en ese tiempo que también tenía que ver, por las cosas que se discutían, que era importante que nosotros íbamos a funcionar con independencia. En ese momento era una cuestión importante. Entonces, decir freudiana, ahora podemos decir, bueno, en realidad hablar de Sigmund Freud, freudiana, tal vez no sea exactamente lo mismo, pero sí importante es Sigmund Freud, es decir, sostenidos en la enseñanza de Freud, y escuela, que es un significante, podemos decir lacaniano,
donde él hace una propuesta con la proposición del 9 de octubre que tiene que ver con lo que implica la formación de analistas y la transmisión del psicoanálisis con los dispositivos, el jurado de admisión y el jurado de confirmación. Es decir, que de algún modo el significante escuela funcionó como anticipando una dirección, digamos, hacia allá nos dirigíamos. Nos llevó varios años. De todas maneras, quiero decir que en todo ese tiempo voy a nombrar algunas cuestiones que para mí fueron muy importantes y creo que fueron muy importantes para la escuela. En ese tiempo, donde era la época del proceso que no nos podíamos reunir, sí la escuela, en el año 79 que se fundó, unos años después, pudo proponer un curso de introducción al psicoanálisis que realmente marcó algo muy fuerte en relación a la enseñanza. ¿Por qué? Por cómo nos reuníamos. Se armaron dos grupos, uno que enseñaba sobre el tema del sujeto y otro sobre el tema del objeto. Y alrededor de esos dos grupos coordinados, me acuerdo que yo estaba en el grupo del sujeto con Nora Alonso que coordinaba, éramos varios, que implicaba que teníamos reuniones, dábamos quincenalmente, pero la semana siguiente hacíamos retrabajo. Había muchísima gente porque no había lugares de formación en ese tiempo. Y entonces venían muchísimos, incluso gente de medicina, residentes. Fue realmente un trabajo importante, pero además fue un trabajo importante para nuestra formación. Porque eso implicó, yo me acuerdo que cada una que tenía que hablar, que dar una clase, digamos, nos reuníamos, tenía que escribir qué era lo que iba a decir, discutíamos qué era lo que iba a decir. Por lo tanto, hizo mucho a la formación de cada uno, de los que nosotros dábamos clase, digamos, ¿no? Que realmente fue re importante. Ese hito fue re interesante. Y también había una sección clínica, también importante. Me acuerdo que una de ellas las conducía, la recuerdo a Liliana Baños, que conducía una de esas secciones. Bueno, con toda la cuestión también que implicaba en esa época de que funcionaba como ideal. Y a veces el ideal produce inhibiciones. Es decir, que también a veces ese ideal que está funcionando implica inhibiciones, pero también insatisfacción. Entonces, bueno, el ideal de la sección clínica y de cómo se analiza también era importante, pero lo importante es que llevábamos material clínico y se trabajaba. Entonces se trabajaba donde había presentaciones clínicas y después se organizaban seminarios, que actualmente Alicia López Gropo hizo una propuesta en relación a, muy interesante, en relación a una sección clínica acotada por los tiempos, digo, los tiempos que estamos virtuales, que estamos transitando, y que hace una propuesta de que los interrogantes que surgen pueden armarse un seminario alrededor de los interrogantes. Me parece que es una actividad re importante actualmente de nuestra escuela. Bueno, pero volviendo un poco a los recorridos, les comenté el curso y en el año 93 recién, en el año 93, ahí fue cuando se propusieron los dispositivos de escuela. Está publicado en la revista Argumentos. Esto no hablé, pero la revista Argumentos también fue una revista de la escuela re importante, que eso sería interesante retomarla. A veces el tema de la virtualidad también hace que el papel quede rezagado, pero bueno, en algún momento eso es importante que lo retomemos, porque implicó mucha producción, digamos, ¿no? de los miembros, de quienes querían publicar. Entonces, cuando se armó la escuela, y digo la escuela en esta segunda vuelta,
con los dispositivos. Yo recuerdo que estaba en el consejo de escuela, en ese momento no estaba el cartel de entrada y permanencia, sino que se llamaba consejo de escuela, y ahí, en tanto funcionó escuela, las personas que funcionaban como miembros, entre comillas, tenían que volver a inscribirse en lo que era el dispositivo de escuela. Recuerdo que para mí fue muy conmocionante inscribirme nuevamente, que fue una confirmación de algún modo de mi deseo de seguir formándome como analista. Bueno, muchos avatares, muchos avatares. A propósito del tema del dispositivo del 9 de octubre que ustedes están proponiendo, es un tema que no es fácil de poner en funcionamiento. Si bien están funcionando, también hay algo del ideal que está jugando y que también a veces eso impide que funcione de manera de que la gente pueda, por ejemplo, solicitar, dar testimonio de su análisis en relación al jurado al jurado de confirmación. Recuerdo ahora que en alguna oportunidad Nora Alonso, ella no había solicitado el pase, pero estaban los dispositivos, y me acuerdo que en algún momento ella me hablaba mucho y me contaba mucho de su análisis, y recuerdo que me dijo que le había funcionado de pasadora. Pero bueno, no estaba el ámbito simbólico de eso, digamos, que funcionara, es decir, bueno, para ella le funcione de pasadora, pero en realidad yo no tenía ningún espacio ni estaba planteado esa cuestión, ¿no? Porque ella no lo había solicitado. Entonces, bueno, pero parece que en ese sentido a ella le produjo esa vuelta que, bueno, que finalmente no lo pidió. Lamento porque lo podía haber hecho, pero quiero decir con esto que no eran fáciles los dispositivos de aceptar, de ir, de dar testimonio. Incluso el jurado de AME no es fácil, sobre todo porque está la propuesta de la conjetura de que es un analista que puede llevar el análisis hasta el final. Y eso no es algo fácil de trabajar. Por eso es interesante que cada jurado se plantee la modalidad de trabajo y que resuelva el modo de cómo trabaja en cada jurado, digamos. Justamente hace unos días se produjo el informe del último jurado de AME y ahora estamos sin jurado, por lo tanto vamos a llamar a una asamblea para constituir el jurado. Bueno, les decía, hubo muchos avatares en la escuela, mucha gente que entró, mucha gente que renunció, pero acá estamos, seguimos apostando, por lo menos en mi caso y con algunos otros, seguimos apostando a la transmisión y a la formación de analistas que indudablemente con las cuestiones que estuvimos trabajando con otros analistas, con las ceremonias que se hicieron, la celebración, mejor dicho, que se hizo de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la Escuela de la Argentina y las jornadas que se hicieron, indudablemente la necesariedad de una escuela para la formación de analistas. Y cuestión que, por otra parte, algo también que hemos tomado en este tiempo es que no hay escuela sin acto analítico. Es decir, que también lo que implicó como acto de fundación, que implicó una conclusión y un inicio, hay otros actos que se producen en una institución, como puede ser, por ejemplo, cuando se plantearon los dispositivos. Eso también fue un acto. Pero también en distintas actividades que se producen actos en el sentido de algo que implica un antes y un después.
¿eh? Yo creo que en ese sentido estamos varios analistas que estamos realmente comprometidos con la formación, queremos y apostamos a que se puedan producir actos que implique una vuelta, diría, esta cuestión ligada a la articulación psicoanálisis en intención y psicoanálisis en extensión. Quería comentarles también una cuestión importante. En el año 84, cuando viene la democracia, qué año hermoso, de aire, todavía lo recuerdo, me conmueve recordando. Bueno, se empezó a organizar la posibilidad de reformular la currícula de la facultad con otro plan de estudios, sobre todo porque hubo muchos docentes que no fueron contratados, que digamos, en la época del proceso era otra facultad, obviamente. Y entonces recuerdo que Luis Junípero, nuestro querido Luis Junípero, que también fue, en realidad no fue miembro de la escuela, participó en algunos momentos de la escuela, sí fue, iba a CEP y era importante, me invita a participar en su cátedra, que fue una cátedra donde en ese momento se trabajaban las estructuras clínicas, sobre todo sostenido en los historiales clínicos. Para mí fue re importante, pero sobre todo porque piensen que fue año 84, ya estábamos con el tema del curso, ya habíamos atravesado la cuestión del curso en la escuela, y toda la cuestión que yo pude trabajar en la facultad tuvo mucho que ver con los interrogantes y las cuestiones que respecto de mi formación en la escuela. Incluso cuando hice el doctorado, que la verdad que tengo que decir que para mí fue una gran satisfacción la escritura, me produjo una gran satisfacción. El tema que yo presenté fue la construcción del fantasma en Freud, y realmente todo lo que yo he podido hacer en relación a la escritura tuvo que ver con mi formación en la escuela. Si no, no lo hubiera podido hacer. Incluso cuando yo tuve que hablar, después que me aprobaron el proyecto, digamos, y la tesis, nombré a la escuela como mi lugar fundamental de formación. Por eso muchas veces, cuando a veces me preguntan el CV, yo realmente, si bien mi recorrido por la facultad también fue importante, pero fue fundamentalmente en relación a la interrogación de lo que podía ser un enseñante respecto de un profesor. Y esta cuestión del enseñante es lo que a mí me hizo interrogar el trabajo en la escuela. Incluso cuando yo daba clases, mi posición era esa, digamos, ¿no? Discurso universitario, efectivamente, discurso universitario porque hay todo un programa, hay toda una organización que efectivamente hace a la universidad. Pero eso no quiere decir que lo que yo proponía tenía que ver exactamente con ese discurso, cuando en realidad mi posición era de interrogar. Así que yo también le agradezco a la escuela y a mi formación la cuestión del recorrido que yo hice en la facultad. Bueno, algo de esto anticipé recién con lo que dije. En la actualidad yo diría que hay un problema con toda la cuestión de la pandemia, un real, con el cual tuvimos consecuencias importantes, por ejemplo, que
han entrado a robar todo el material y nos quedamos sin computadora, Por suerte lo único que dejaron, se ve que no les interesó, es la biblioteca. Pero ese real tenemos, de la biblioteca, que en este momento, si bien está en un lugar que no se puede acceder, bueno, en el horizonte está la cuestión de efectivamente alquilar un lugar para que se organice la biblioteca y que la biblioteca funcione como tal, digamos, que no quede en un museo al cual no se puede acceder. Y entonces en este tiempo se han organizado algunas actividades presenciales, por ejemplo, retomando el significante curso. Actualmente se está trabajando el seminario de la ética. No es como lo habíamos hecho en esa oportunidad, pero de todas maneras se tomó ese significante. Eso se hace como actividad presencial. También hacemos los coloquios, que son muy importantes. Los coloquios son espacios donde interrogamos cuestiones o dificultades o síntomas de la escuela, cuestiones que queremos desplegar, sin que necesariamente implique una decisión al respecto. La decisión puede venir después, pero sí es un trabajo importante en relación a interrogación de distintas instancias, por ejemplo, enseñanza, por ejemplo, entrada y permanencia, diferentes cuestiones que tienen que ver, incluso todo lo que fue con el tema de las jornadas nuestras, que también lo hemos trabajado por cuestiones que tenían que ver con la situación específica de nuestra ciudad, incluso, por lo que pasó los primeros meses del año. Por suerte apostamos, nuevamente apostamos. Es decir, que si apostamos en el 79 con la situación del proceso, con toda la dificultad, esta vez también apostamos. Apostamos a poder celebrar los 45 años de escuela. Y seguimos haciendo escuela.